Bueno, estamos con nuestro amigo Roberto y él nos va a explicar sobre las bases de datos y forma parte de la empresa Flecha Amarilla y nos va a platicar unas de sus experiencias. La primera pregunta sería, ¿qué manejadores de bases de datos conoce, Roberto? Mira, es el Microsoft SQL Server, el MySQL Workbench, DB2 de IBM y el PostgreSQL. Ok. ¿Y cuáles son los que tú utilizas actualmente en tu trabajo? Utilizamos DB2 y nada más para algunas cositas el SQL Server de Microsoft. Oh, muy bien. ¿De qué tamaño son las bases de datos las más grandes que has administrado hasta la actualidad? Pues sí son muy robustas porque cada esquema o cada base de datos, digamos, tiene más de 200 tablas. Entonces, sí, pues esas tablas pues a su vez tienen obviamente como sus datos, sus campos, entonces pues sí son, las que trabajamos ahí en el trabajo son muy, muy robustas, tienen muchísima información. Ok, muy bien. ¿Cuáles son los desafíos más grandes a las que te has enfrentado como administrador de base de datos? Por ejemplo, acá en Flecha Amarilla tenemos las bases de datos de las ventas de boletos y de los servicios. Entonces, todos los servicios que salen al día de coordinados, que de Primera Plus, de todas las líneas. Entonces, una ocasión, un compañero, hizo más bien una consulta pero actualizó por error más bien, en lugar de actualizar nada más un servicio de un horario, actualizó toda la tabla de servicios. Y todos los servicios, pues cambiaron de horario y en taquillas no se podían vender los boletos. Entonces yo creo que Ujú, sí tardamos yo creo que un día y medio en poder solucionar todo esa incidencia porque tuvimos que revertir el respaldo de base de datos de un día anterior, pero no se pudo ujú. corregir al 100%, pero sí fue por error de una actualización. Ah, muy bien. ¿Qué acciones tomarías para garantizar la seguridad de la base de datos? Por ejemplo, sería hacer respaldos de bases de datos. Eh, También es muy importante, hay usuarios que usan las bases de datos. Poder restringir con permisos en o sea, crear grupos de usuarios y otorgarles ciertos permisos a ciertas tablas, porque no todos los usuarios que manejan las bases de datos deben de tener, digamos, permisos como para eliminar o actualizar ciertas tablas, que en este caso del problema que te platico es porque en esa tabla todos los usuarios tenían todos los permisos, entonces le permitió hacer esa actualización que no debía. Entonces, yo siento que los respaldos de las bases de datos y poder como implementar como un esquema de grupos y usuarios para que no tengan todos los privilegios. Muy bien. ¿Y tú cada qué recomiendas hacer la copia de respaldo? Por ejemplo, eso tiene mucho que ver el tamaño de la base de datos. Por ejemplo, acá en Flecha Amarilla hay bases de datos que diario, en la madrugada, se hacen los respaldos de todas esas. Porque pues Ujú, diario hay servicios, diario hay venta de boletos, entonces conviene, según el tamaño, hacer el respaldo. Hay bases de datos, por ejemplo, que usa desarrollo y las usan como de prueba, algo así, entonces esas se hacen cada 8 días. Entonces, sí, tiene mucho que ver el tamaño de la base de datos, su uso para determinar periódicamente hacer los respaldos. ujú. ¿Y tú qué lenguajes de programación son los más útiles que tú crees? Por ejemplo, es el SQL Ujú. y el Java, es los que yo, bueno, utilizo en las bases de datos. ¿Y qué responsabilidades lleva el administrador de base de datos? Y es responsable, por ejemplo, como te decía, de hacer las copias de seguridad, los backups de la información. También hay que estar revisando el rendimiento de la base de datos, porque como a veces son muy grandes las bases de datos, Ujú, y todos los usuarios están haciendo, digamos, transacciones, los desarrolladores están haciendo pruebas.
hay que checar que la base de datos tenga buen rendimiento para que no se bloquee y afecte en la consulta de un reporte, en la navegación o más bien la demora en que una consulta te arroje un resultado. También hay que revisar la actividad que se hace en la base de datos, que no estén que más bien que ciertos usuarios, como te decía, no puedan borrar cierta información, este, que, por ejemplo, cuando no se debe cerrar la base de datos mientras alguna aplicación se esté ejecutando, que no haya bloqueos en la base de datos, por ejemplo, también eso. Ok, muy bien. ¿Y tú cómo adquiriste tus conocimientos? Pues en la universidad, bueno, Ujú. en el TCU, bueno, en la escuela, digamos, en la universidad, aprendes pues muchas cosas, aprendes las cosas bases. Y ya cuando estás en el trabajo, pues ya hay cosas que tal vez en la universidad no te quedaron claras y acá es Ujú. como ya conoces más y así de más práctica, entonces yo siento que en la escuela y en el trabajo la mayor parte. Ok, a ver, una pregunta que muchos compañeros también se hacen. ¿Tú dónde crees que aprenden más? Porque muchos de mi salón dicen que en YouTube y que otros que no, que sí aprenden que de los maestros. ¿Cuál sería tu respuesta? Pues mira, depende también de la persona, porque hay personas que por más que un maestro te explique, pues no, a veces no entendemos o a veces no entienden. Hay personas Ujú. que, por ejemplo, cuando buscan videos en YouTube, hay una página, no recuerdo cómo se llama, creo que es W3 School, algo así, que también te enseñé, bueno, tengo un compañero que acaba de entrar ahí a Flecha y él es mecatrónico y él no sabía nada Ujú. de SQL. Entonces le recomendé esa página y unos videos en YouTube y así es como él aprendió. Pero ya ahorita ya como ya trabaja con nosotros, ya aprendió más con nosotros, pero yo creo que depende de las personas, pero sí, en lo personal la mayoría de los conocimientos sí los saqué de la escuela. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces esto sería todo, Roberto. Muchas gracias por tu tiempo. No, de nada, amigo. Hasta luego, Bye. cuídate. Igual.